Las puertas de hierro negro de la finca Langford se abrieron con un lento crujido, revelando un camino de entrada bordeado de setos perfectamente recortados que parecían casi temerosos de crecer un centímetro fuera de su lugar, y en el otro extremo se encontraba la mansión. Altos muros de piedra pálida, ventanas como ojos que no parpadean y un silencio que parecía vivo, como si la casa misma estuviera observando, esperando juzgar a quien se atreviera a entrar. En el interior, los pisos de mármol brillaban tan intensamente que reflejaban los candelabros de cristal de arriba, y cada superficie relucía con el tipo de perfección estéril que te hacía temer tocar cualquier cosa, pero a pesar de la grandeza, el aire era frío, hueco y sin calidez, como un museo que hubiera olvidado que alguna vez fue un hogar. Cerca del salón principal, una joven criada irrumpió por la puerta de servicio, secándose los ojos con el borde de su delantal, sus sollozos resonando débilmente contra la piedra. Y la señora Patel, el ama de llaves de toda la vida, estaba de pie en la puerta con las manos en las caderas, sacudiendo la cabeza con una especie de tristeza cansada, murmurando en voz baja: «Esa es la tercera este mes. Nadie dura aquí. Nadie se atreve a contestarle al señor Langford». Su voz baja, pero afilada con la verdad. Momentos después, un modesto taxi se detuvo y Elena Cruz salió, su uniforme pulcramente planchado la noche anterior, su pequeño bolso apretado con ambas manos, su cabello oscuro recogido con precisión, su rostro tranquilo pero sus ojos escaneando la casa con silencioso asombro. Este no era su mundo, pero no tenía más opción que entrar en él, porque la medicina de su madre y la matrícula de su hermano dependían de ello. El silencio de la mansión era tan profundo que sus pasos en el suelo pulido parecían resonar, y entonces lo vio. Víctor Langford, alto, de hombros anchos con un traje gris oscuro medida, su cabello plateado peinado hacia atrás, sus ojos tan agudos y fríos como los gemelos en sus muñecas, su mirada viajando de sus zapatos a su rostro en un solo y lento barrido, la leve curva de una sonrisa tirando de sus labios mientras decía sin saludar: «No me importa tu nombre, solo no cometas los errores que cometieron los demás, o te habrás ido antes del almuerzo». Las palabras la golpearon no como una advertencia, sino como un desafío, y aunque bajó la mirada, algo en su pecho se apretó al entrar en una casa donde el respeto se exigía. No sé. Ganaba, y cada rincón susurraba la misma verdad. Nadie se atrevía a enfrentarse a Víctor Langford. Desde la primera hora, Elena comprendió que no se trataba de un trabajo cualquiera. La crueldad de Víctor Langford no era un accidente, era un deporte, un ritual diario agudizado durante años de riqueza y autoridad sin control. Él entraba en la habitación mientras ella quitaba el polvo. Miraba su Rolex y cronometraba sus movimientos como si estuviera compitiendo en una carrera invisible. Luego señalaba una superficie que acababa de pulir y exigía que se lo hicieran de nuevo, con una voz fría, cortante y humillante. «Hazlo bien esta vez, o te unirás a los demás en la puerta». Y aunque le dolían los dedos por los repetidos movimientos, se esforzaba por mantener la calma en el rostro. Necesitaba este trabajo más que nada en su vida, porque cada hora allí era un frasco de medicina para su madre y un día de clases para su hermano menor, y no podía permitirse el lujo de fracasar. Recuerdos de la estrecha cocina de su casa, donde la tos de su madre resonaba contra las paredes descascarilladas, y de los ojos esperanzados de su hermano cuando hablaba de convertirse en ingeniero, sueños que ahora dependían completamente de su sueldo, repetían en su mente. Aún así, el peso del trabajo se duplicaba por la forma pública en que Víctor decidía menospreciarla, como la mañana en que la enfermera Angela le trajo el café y él chasqueó los dedos a Elena, exigiéndole que se hiciera cargo, y luego, cuando ella se lo puso delante, tomó un sorbo e hizo una mueca teatral, anunciando lo suficientemente alto como para que la enfermera lo oyera: «Si esto no está lo suficientemente caliente como para quemar, no vale la pena servirlo. ¿Quieres trabajar aquí o en un puesto callejero?». Más tarde, durante la cena, ella le sirvió mientras la señora Patel permanecía en silencio en un rincón, y Víctor, haciendo girar su vino, le comentó a un asociado visitante: «La gente que trabaja con las manos nunca entiende el arte de la precisión. Viven en el desorden, así que lo hacen». Sus palabras cortando el aire como un cristal, y aunque la mandíbula de Elena se tensó, bajó la mirada y se tragó la respuesta, recordando la silenciosa advertencia de la señora Patel a principios de esa semana: «Nunca respondas. Odia que lo desafíen, y nunca termina bien». Pero cada día se hacía más difícil permanecer en silencio, porque el cronómetro constante, los errores deliberados que señalaba, la interminable rehacer habitaciones perfectamente limpias, no se trataba de estándares, se trataba de poder, y cada vez que ella se doblegaba a su voluntad, sentía que el suelo bajo su dignidad se erosionaba un poco más. Sucedió un martes por la tarde,
De esos días grises en los que hasta el sol parecía haberse rendido, y Elena estaba en el salón puliendo las vitrinas, ya impecables, cuando oyó el crujido seco de algo al caer al suelo. Se giró y vio un jarrón antiguo partido en dos sobre la alfombra persa, el tipo de objeto del que a Víctor le gustaba presumir que había sobrevivido a dinastías. Antes de que pudiera dar un paso hacia él, su voz llenó la habitación como una ráfaga fría. «Elena», dijo, despacio y con paso decidido, «¿te importaría explicarme qué hace mi jarrón en el suelo?» Y ella se quedó paralizada, porque no lo había tocado, ni siquiera se había acercado, pero sus ojos la miraban con esa gélida satisfacción, como un gato que ha acorralado a su presa. «Eras la única aquí», continuó, «no me insultes con excusas». Sintió el eco de la advertencia de la señora Patel en su mente, las docenas de otras criadas que habían optado por el silencio, las disculpas y la resignación antes que arriesgarse a su ira. Pero algo en ella finalmente se quebró, una línea dentro de ella que había estado deshilachándose durante semanas. Dejó el paño de pulir, enderezó los hombros y sostuvo su mirada sin pestañear, con voz tranquila pero cortante. «El respeto no es algo que se pueda comprar, señor Langford», dijo, su acento envolviendo las palabras como acero en seda, «y la verdad no se doblega solo porque seas rico». Por un momento el aire se quedó quieto, tan quieto que pudo oír el tic-tac del reloj de pie en la esquina, e incluso la enfermera Angela, que había estado caminando con una bandeja, se detuvo a medio paso, con los ojos abiertos de par en par. Nadie le había hablado así nunca, ni aquí, ni en su casa. Los labios de Víctor se apretaron en una delgada y peligrosa línea, y luego dijo, casi demasiado suave, «Ya terminó aquí. Empaque sus cosas y váyase antes de la hora». Se giró para irse, con las manos temblorosas pero la cabeza alta, cuando las pesadas puertas de roble del pasillo se abrieron de golpe y una figura alta entró. David Langford, su hijo, vestido con ropa desgastada por el viaje, con el ligero olor a lluvia y aeropuertos extranjeros, entrecerrando los ojos mientras miraba de su padre a Elena. «¿Qué pasa?», preguntó, su tono más curioso que confrontativo, pero Víctor lo ignoró con un gesto. «Nada que te concierna, David. Solo otra criada que no conoce su lugar». Y algo en la forma en que lo dijo hizo que la mirada de David se agudizara, se desviara hacia Elena y se detuviera. Más tarde, mientras recogía sus pocas pertenencias en la pequeña habitación del ático que usaba el personal, David apareció en la puerta, apoyado casualmente contra el marco. «¿Es cierto?», preguntó. «¿Qué dijo?» Y Elena, cansada de fingir, le contó todo en voz baja y firme. Como su padre cronometraba su limpieza, se burlaba de ella delante de los demás, la obligaba a rehacer el trabajo sin motivo, la acusaba de romper cosas que nunca tocaba. David la escuchó sin interrumpir, apretando la mandíbula mientras ella hablaba, y cuando terminó, dijo en voz baja, «Sabes, es exactamente por eso que me fui hace años», y después de una pausa, «No te vayas todavía, no hasta que haya hablado con él». Y aunque ella no sabía qué pretendía, había algo en su tono, una tranquila certeza, que la hizo dejar de doblar el último de sus uniformes, porque por primera vez desde que había cruzado esas puertas, alguien en esa casa la miró y no vio a un sirviente, vio a una persona. Esa noche la mansión se sentía diferente, cargada, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Elena se quedó en su pequeña habitación, sin estar segura de si la palabra de David con su padre significaría algo en una casa donde la voluntad de Víctor Langford era ley. Pero abajo, en el estudio forrado de libros encuadernados en cuero que nadie leía, David estaba frente a su padre, con los brazos cruzados, su voz baja pero firme. «Sigues siendo mismo, sigues derribando a la gente para demostrar que estás por encima de ellos». Y Víctor, reclinándose en su silla, le dio una leve sonrisa. «No me sermonees, David, te fuiste. ¿Recuerdas? Huiste porque no pudiste soportar el peso de lo que se necesita para ser yo». Pero David negó con la cabeza, acercándose. «No, me fui porque no podía verte tratar a todos como si fueran inferiores a ti, porque la forma en que diriges esta casa es la forma en que arruinas a la gente y a ti mismo». La discusión aumentó, años de resentimiento se derramaron, cumpleaños perdidos, cenas frías y el dolor no expresado de una familia rota no por la pobreza sino por el orgullo, y aunque Elena no podía oír cada palabra desde arriba, podía sentir los temblores de sus voces a través de las tablas del suelo. Por la mañana, nada parecía haber cambiado, ninguna citación, ninguna disculpa. Así que empacó su bolso, lista para irse, cuando la señora Patel la encontró en el pasillo, presionando su mano sobre la de Elena. «Has hecho más en una oración que nadie en 10 años», susurró. «Pase lo que pase, recuérdalo.
Elena salió por la puerta de la cocina, el cielo bañado en una luz pálida. Sus pasos, pesados con el conocimiento de que se había mantenido firme, pero perdió el trabajo que más necesitaba, hasta que, 2 días después, mientras doblaba la ropa en el pequeño apartamento que compartía con su madre, sonó el teléfono. La voz de la señora Patel se escuchó, casi divertida. «¿Quiere que vuelvas? Dijo que puedes gestionar el personal como mejor te parezca». Y aunque el orgullo le impidió decir la palabra «lo siento», Elena comprendió el cambio. Había trazado un límite, y él lo había visto. Cuando regresó a la mansión, Víctor simplemente asintió con la cabeza desde lo alto de las escaleras, sin sonrisa burlona esta vez, solo una mirada breve y legible antes de desaparecer en su estudio. Semanas después, con su primer cheque completo en la mano, fue a la cama de su madre y dejó el sobre con cuidado sobre la mesa. «No solo conservé mi trabajo, mamá», dijo, con los ojos cálidos de silencioso triunfo, «conservé mi dignidad». Y en una suave tarde de primavera, no mucho después, Víctor se quedó solo en el balcón del piso de arriba, mirando a Elena reír con la señora Patel en el jardín de abajo, el sonido transportándose por el aire como algo que la casa nunca había conocido. Ligero, vivo, indómito, y aunque no dijo nada, hubo un destello en sus ojos. El más pequeño reconocimiento de que algo en la gran y fría mansión había cambiado, y había comenzado con una criada que se atrevió a abrir la boca.